Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga y que nos ayude el Señor en esta noche a estar atentos al mensaje, que podamos aprender y que sigamos conociendo al Espíritu Santo. Voy a invitar a nuestro hermano Víctor Herrera, que él tiene a cargo este tercer mensaje para la gloria y la honra del Señor. Vamos a glorificar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte las palmas al Señor, hermano. Dios le bendiga. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga, hermanos. Les saludo en el bendito amor de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios y bueno, el sermón de esta noche es la santificación y guía del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Una vez más, para recordarles, bueno, ahí tenemos la pantalla también, algunos versículos se va a estar apareciendo ahí y uno que otro por ahí que ya no pude avisar a tiempo, bueno, les voy a dar la cita. Pero vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, hermanos, el que lo va encontrando se pone de pie y vamos a leer la palabra bendita del Señor. Amén. Romanos, capítulo 8, versículo 14. La palabra de Dios dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, bendito Rey de los cielos, grande eres tú, amado Dios, poderoso, majestuoso eres tú. Toda gloria y honra es tuya, Dios. Permítenos, Dios mío, estudiar tu palabra en esta noche. Permítenos, Padre Celestial, poder reflexionar en tu palabra. Ayúdame, Padre, a poder ser lo más fiel posible, Dios mío, al exponer, a explicar tu palabra, amado Dios. Guíame, amado Padre. Te pido que uses y tomes el control de mi mente, de mis labios, Dios mío, para que todo lo que salga de mí, Dios mío, sea tu palabra y solamente tu pensamiento. Te ruego, amado Padre Celestial, que tú pongas, amado Dios, el esfuerzo en mis hermanos para que puedan ellos estar atentos a tu palabra, Dios. Gracias te damos, amado Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale fuerte palmas a Cristo, a Dios. Gloria a Dios. Y tome su lugar. Bueno, el título de este sermón es la santificación y guía del Espíritu Santo en el creyente. Hemos visto en el sermón anterior que Dios nos ha convencido, Él nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha unido al cuerpo de Cristo. Bueno, este tema es la continuación después de lo que sigue, después de lo que Dios, el Espíritu Santo nos ha unido al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que sigue? Es la vivencia en la cual nosotros vamos a tener que aferrarnos conforme a la palabra, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestro criterio, sino conforme a la palabra. Bueno, los objetivos de este mensaje es reconocer la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas. Mire, escuche, hermano, reconocer la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a llegar a comprender la diferencia entre su morada y la llenura. Entre su morada y la llenura. Vamos a aprender cómo caminar en el Espíritu para vencer el pecado. Cómo caminar en el Espíritu para poder nosotros vencer el pecado. Si en algún momento usted se preguntó, ¿cómo yo puedo vencer el pecado? Bueno, gloria a Dios que hoy está aquí
porque vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a esto. Bueno, para ir comenzando, después de salvarnos, el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo nos guía y nos llena para vivir en obediencia y poder. Y tengo que poner aquí un paréntesis. Cuando digo y me refiero a poder, me estoy refiriendo a que el Espíritu Santo te va a dar valentía, te va a dar fuerzas para que tú puedas estudiar la palabra y vivir conforme la palabra. Mucho se ha malinterpretado esa palabra poder. Muchos creen y piensan que es, tirar a la gente al suelo, es, hacer danzar o remolinear a la gente. Hermano, reducimos lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir, malinterpretamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El Espíritu Santo nos va a transformar, nos guía, nos llena para vivir en obediencia y poder y valentía, para poder nosotros seguir siendo guiados por la palabra de Dios, a pesar de que la gente te pueda mirar mal, a pesar de que la gente te pueda menospreciar. Pero el Espíritu Santo te dará valentía para que tú puedas vivir conforme a la palabra. Hermano, la llenura del Espíritu Santo es continua y necesaria para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Una vez más lo voy a decir, escuche, la llenura del Espíritu Santo es continua y necesaria para poder nosotros reflejar a Cristo en nuestro vivir de cada día. El mensaje anterior hablaba el pastor algo sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez más quiero dejarlo claro. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted ha creído en la obra redentora de Cristo Jesús, la Biblia dice que Dios puso en usted de su Espíritu. Y al usted tener el Espíritu Santo, la Biblia dice que Él, cuando viene a hacer morada en nuestras vidas, Él nos bautiza, Él nos sumerge, Él voy a decirlo así, nos llena de su Espíritu por completo, nos bautiza. Así como cuando vamos a las aguas, ¿no? En los bautizos. Cuando nos hemos bautizado, nos sumergen en el agua y salimos, ¿no? Así también el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Es el bautismo. Y la morada es, nuestras vidas mismas. La Biblia nos hace mención y nos muestra que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y la llenura, hermano, como lo acabo de decir, la llenura del Espíritu Santo es continua. En otras palabras, la llenura del Espíritu Santo es de todos los días, de cada hora, de cada minuto, de cada segundo, hermano. La llenura del Espíritu Santo es necesaria en su vida, hermano, para que usted refleje en su vida a Cristo Jesús. En este sermón, hermano, estudiaremos 4 puntos. Número 1, nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo. El punto número 2 que vamos a ver es que el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. El siguiente punto, número 3, nos capacita para vencer el pecado. Y como punto número 4, nos guía a la verdad de la palabra y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Vamos a comenzar estudiando el punto número 1. Nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios, hermano, capítulo 3, versículo 18. Pablo habla a los hermanos de Corinto. Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor,
Dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo dice una verdad. Pablo dice algo, hermano, y Pablo está que dice, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu Santo, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, hermano. Segunda de Corintios 5:17. Pablo sigue hablando en la segunda carta a los Corintios y les dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que Pablo está tratando de decir es que antes tú eras una criatura que no luchaba con el pecado. El pecado era tu Señor. Hermano, pero ahora la Biblia dice, si estás en Cristo, nueva criatura eres. Hoy sí luchas con el pecado y ahora el pecado ya no es tu Señor. Ahora tu Señor es Cristo. Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué hacías tú antes que el Señor te alcanzara? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo estabas? ¿En qué condición tú te encontrabas? Algunos pueden decir, tomaba mucho. Algunos pueden decir, no, en el baile. Quizás muchos jóvenes en la droga. Miles de casos. Quizá yo no conozca su caso, su situación, cómo ha sido antes. Bueno, ese era tu viejo hombre. Pablo dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Ahora el pecado ya no es tu Señor. Ahora tu Señor es Jesucristo. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escuche, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos dice, no te conformes, no te adaptes a los placeres de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, para que tú puedas ser transformado, escuche, para que tú puedas ser transformado, tu entendimiento tuvo y tiene que cada día ser renovado. Para que tú, hermano, para que tu hermana pueda ser transformado, tu entendimiento tuvo que haber cambiado y tiene que seguir siendo cambiado todos los días. Hermano, la Biblia dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. ¿Renovado? ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Entonces, con la palabra de Dios. Y cuando tu entender, hermano, cuando tu entender sea la palabra de Dios, comprobarás que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. En otras palabras, lo que te trato de decir es que tu mente no debe ser renovada por lo que tal persona dijo. Tu mente no debe ser renovada por lo que leíste en tal lugar. Tu mente debe ser renovada por la palabra de Dios. La palabra de Dios te guiará y te dirá y te llevará al arrepentimiento. La palabra de Dios te mostrará tu pecado. La palabra de Dios te llevará, hermano, a que puedas vivir cada día santificándote. La palabra de Dios te apartará, hermano, del pecado. La palabra de Dios. Sea la situación en la que te encuentres, hermano, en la angustia, en la aflicción, quizá enfermo, desahuciado, hermano, ¿cuántos casos más podría yo seguir, no, hablando en esta noche? O quizá en cualquier otra situación. Hermano, la Biblia dice que
si tu entendimiento, en tu entendimiento está gobernando la palabra de Dios, entonces, hermano, tú comprenderás que la buena voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu angustia, a pesar de tu tribulación, a pesar de lo que estés pasando en casa con los hijos, con la esposa, con el esposo. Podrás comprender que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, hermano. Pero para que tú puedas entender esto, la palabra de Dios tiene que estar en tu mente, tiene que estar en tu corazón, tiene que estar en tu pensamiento, día tras día. Cuando vas al trabajo, cuando vas, no sé, a estudiar, cuando vas a hacer las compras, cuando vas a cocinar, para todo y en todo momento, hermano, tu pensamiento, tu mente, tu razón, tu capacidad de razonar tiene que estar siempre guiada de la palabra de Dios, hermano. Siempre. Así podrás entender la buena voluntad de Dios. Que siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero hermano, me pasan estas situaciones, ¿cómo que perfecta? Bueno, hermano, déjame decirte que Dios sabe lo que hace. La Biblia dice que toda cosa que pasa, aún las hojas de los árboles, hermano, se mueven y caen por la voluntad de Dios. Nada pasa por nuestra propia voluntad. La Biblia dice, hermano, que todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que aún las cosas que nosotros en su momento vamos a llorar, aún en esas cosas, hermano, la Biblia dice que su buena voluntad, la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y no dudemos de eso, hermano. Aunque a veces en el momento de la situación es difícil comprender y aceptar eso. ¿Sabes por qué? Hay dolor, porque hay angustia, hay enfermedad. Pero es ahí, hermano, es ahí donde debemos recordar la palabra de Dios. Y debemos decir, Dios, gracias. Tu palabra es buena, perfecta y agradable. Pablo habla a los Éfesos en Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Pablo dice a los hermanos de Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Pablo también les dice a los corintios, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se ponía de ejemplo a la iglesia de los Corintios y les decía: sean imitadores de mí, así como, mírenme, hermanos, así como yo soy imitador de Cristo. Lo que Pablo les quería llevar a los hermanos es que no sean imitadores simplemente de él, porque él no tenía la palabra, porque él sí tenía la palabra. Él quería que sean imitadores así como él era imitador de Cristo. Pablo quería que los hermanos sigan las pisadas de Cristo, hermano. La Biblia dice, que hemos leído en Efesios: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo nos muestra y nos dice que seamos imitadores de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 18. La Biblia dice, Pablo les habla a los efesios y les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Escuche, antes bien sed llenos del Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo a los hermanos es: sean más como Dios. Sean más como Dios. ¿Cómo nos llenamos de su Espíritu? Porque eso, hermano, es de todos los días. Decimos que el bautismo del Espíritu Santo es una vez en nuestras vidas. Cuando vino el Espíritu Santo, nos bautizó una sola vez, hermano.
Pero la llenura del Espíritu Santo, hermano, es de todos los días, continuo. Y tengo que poner un paréntesis aquí también, que muchas veces esto se ha malinterpretado, la llenura del Espíritu Santo. Hemos creído, y yo en su momento he creído que la llenura del Espíritu Santo es poner la mano y decir, recibe más, llénate más, satúrate más. Hemos creído, hermano, y me meto al saco, me meto al costal. Hemos creído eso. Pero la palabra nos muestra una cosa totalmente distinta, que la llenura del Espíritu Santo no son esas cosas, hermano. Que la llenura del Espíritu Santo es, hermano, que podamos nosotros cada día conocerle más a Él, que podamos, hermano, su palabra grabarlo, no tan solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y que cada día, hermano, lo pongamos por obra en obediencia, hermano. Y cada día, hermano, cumpliendo cada día su palabra, hermano, estamos acercándonos un poquito más a ser más como Él. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino, embriaga. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces aquí hay una pregunta que ya desde hace un momento ya lo estaba hablando. Entonces, ¿cómo renovamos nuestro entendimiento? Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, 22. Pablo dice, guiado por el Espíritu Santo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento? Para comenzar aquí con este punto, Pablo dice, despojaos del viejo hombre. En otras palabras, deja tu viejo hombre, deja tu vieja naturaleza pecaminosa y sigue a Cristo. Hermano, y para que eso suceda, el Espíritu Santo te va a ayudar, pero tú tienes que empaparte de la palabra. Hermano, a mí me ha pasado en ocasiones cuando a veces estoy manejando, ¿no? Y les he contado, creo, algunas veces, cuando estoy manejando y de pronto como que alguien me cierra o como que alguien, ¿no? Por ahí pasa siempre, no falta uno, ¿no? El faltoso. Hermano, y como que mi viejo hombre, mi yo, es como que quiere salir, como que quiere, ¿no? Llegar hasta el punto y cerrarlo también como me cerró, no sé. Hermano, Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre, hermano, muchas veces tengo como que, aguántate. Y hermano, es el Espíritu Santo que me hace recordar la palabra de Dios. Y mi mente cada día está siendo renovada por la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a hacer recordar la palabra de Dios, hermano. Despojaos del viejo hombre, dice la Biblia. El versículo 23, Pablo da otro punto, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si usted se da cuenta, aquí en este versículo, espíritu está con E minúscula, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice la Biblia, Pablo dice, y renovaos en el espíritu, en nuestro espíritu de vuestra mente. El punto número 3 que Pablo habla en el versículo 24, dice Pablo, y vestíos del nuevo hombre. Mira lo que nos dice al comienzo, despójate de tu viejo hombre. Ese hombre que peleaba con los vecinos, con las vecinas, que paraba en discusiones, que paraba, no sé, en chismes. Despójate de eso, de las borracheras y de todo. Despójate de eso. Pablo dice, renueva tu espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que tu mente sea renovada, hermano. Y Pablo acaba diciendo, y vístete del nuevo hombre. Y esto me hace recordar la historia cuando Jesús habla a Nicodemo. Y le dice a Nicodemo, ¿no? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Él pensaba que tenía que volver al vientre de su madre y volver a nacer. Pero Jesús se refería a que tenía que, lo que dice la palabra, tenía que renovar su entendimiento, tenía que vestirse del nuevo hombre, tenía que nacer de nuevo.
Es lo que nos dice la palabra, y vestíos del nuevo hombre. Hermano, yo sé que muchas veces va a pasar que en alguna situación, en algún momento, le va a faltar quizá la paciencia y va a querer salir su activo yo. Pero es ahí, hermano, que el Espíritu Santo les va a tener que hacer recordar, hermano. Les va a hacer recordar. Pero usted, hermano, ahí también tiene que, o lo hace caso o no lo hace caso. Tenemos que, hermano, como dice la palabra, vestíos del nuevo hombre. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con estos versículos? El mismo capítulo de Efesios, capítulo 4, el versículo 28, lo que Pablo está tratando de decir, hermano, es que el que hurtaba, dice Pablo, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira, hermano, les voy a llevar otra vez arriba, al versículo 22. Pablo dice, despójate del viejo hombre, que sea renovado tu espíritu de vuestro entendimiento. Ahora vístete del nuevo hombre. Ahora Pablo dice en el versículo 28, el que hurtaba, ya no hurte más, sino que trabaje. Y si es posible que trabaje y en su momento que comparta con el necesitado. El versículo 29, Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino palabra de edificación. Antes peleabas con el vecino, ¿verdad? Antes quizá hablabas palabras lisuras, palabras que ahora no debemos usar. Hoy ya no uses esas palabras, ya no debes usar esas palabras. Hoy que lo que sale de tu boca sea para edificación, y obviamente para edificación de los hermanos. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mira lo que Pablo está que habla. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Perdón, el 17, perdón. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. El versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No paguéis, Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Mire lo que dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, sino en vez de hacer eso, procura estar bien con todos. Procura estar bien con todos. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 9, una bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. En otras palabras, bienaventurada aquella persona que busca la paz, por más que le puedan hacer problema, hermano. Por más que, no sé, que lo hayan hundido hasta el fondo, busca la paz. Hermano, la venganza no es tuya, la venganza no es mía. Deja que eso, bueno, Dios ve, hermano. Tú trata de estar en paz con todos. Y esto me lleva al punto número 2. Produce el fruto del Espíritu. Y esto me va a llevar a Gálatas, hermano, capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Pablo termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. No hay mandamiento de Moisés que esté por encima de estos frutos. Hace un momento hablamos sobre la llenura del Espíritu Santo. Bueno, ¿de qué debo ser lleno? De los frutos del Espíritu Santo. Hermano, ¿de qué debo ser lleno? Bueno, tienes que ser lleno de amor, porque Cristo fue un hombre de amor. Tienes que ser lleno de gozo, de paz, paciencia, benignidad. Hermano, de mansedumbre, templanza. Todo lo que está describiendo Pablo aquí está que describe el carácter de Cristo. Y dijimos hace un momento que Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces debemos mostrar, debemos evidenciar a la gente que tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Debemos ser llenos de eso, hermano. Debemos mostrar a la gente, debemos evidenciar a la gente que tenemos el fruto del Espíritu Santo. El punto número 3 nos capacita para vencer el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. Pablo dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire lo que dice Pablo. Así que hermanos, deudores somos. Usted y yo somos deudores, hermano. Usted y yo somos deudores. Pablo dice, pero no a la carne. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Sino dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros somos deudores, hermano, a Cristo. Porque Cristo, hermano, fue a la cruz a morir por ti y por mí. Y usted ni yo lo merecíamos. Hermano, no lo merecíamos. Él se ofreció. Isaías dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías, ciertamente Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó tus cargas, Él llevó tus dolencias. Y por su causa, por sus llagas, hermano, nosotros hemos sido curados. Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. El mismo Gálatas, hace un momento que hemos leído, Gálatas capítulo 5, versículo 19, Pablo habla y nos enseña y nos muestra las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hay una lista enorme. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, y lo puede seguir leyendo usted, hermano. Son obras de la carne. Pablo dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. En otras palabras, si por el Espíritu tú haces morir la idolatría, por el Espíritu tú haces morir la hechicería, la enemistad, el pleito, la ira, los celos, la contienda, el pleito con tu vecino. Si haces morir por el Espíritu Santo, haces morir todas esas obras de la carne, vivirás. Y ese vivirás está en el contexto de tendrás vida eterna, hermano. Pablo también habla a los Éfesos, dice en Efesios capítulo 4, versículo 17 y versículo 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, que andan inútilmente. Mire lo que dice, esto pues digo y requiero en el Señor.
Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que usted, hermano, que ya conocemos, que hemos creído en Jesucristo, que conocemos las Escrituras, que conocemos la palabra de Dios, ya no debemos andar como las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que no tienen un acercamiento a Cristo, que ya no debemos andar como ellos andan. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo que nos está diciendo es que ya no andemos, que ya no vivamos como las personas incrédulas viven. Hace un momento les dije, Pablo mismo lo dijo, que ya dejemos ese viejo hombre, que nos vistamos del nuevo hombre. Cuando usted y yo, hermano, meditamos en la palabra de Dios, cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar con su palabra, con la palabra. Y esto me lleva al punto número 4. Nos guía a la verdad de la palabra y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, el Espíritu Santo puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. El Espíritu Santo nos puede guiar, hermano. A veces cuando pasamos algunos momentos, algunos percances donde quizá nos angustiamos tanto, hermano, a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas. Nos encaminamos por caminos equivocados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no nos dejamos guiar por la palabra, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Sí, hermano. El Espíritu Santo puede ser tu guía. Y digo puede ser tu guía porque quizá aquí hay uno que otro, o muchos, o quizá uno, o quizá ni uno, pero es necesario que lo diga. Que quizá no pueda ser creyente aún estando aquí. El Espíritu Santo puede guiarnos a tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice el apóstol Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermano, el mismo capítulo, el versículo 20, un poco más arriba. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando me refiero a la palabra unción, hermano, se refiere, escuche, a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa palabra también muchas veces, en mucho tiempo, tanto en mi vida también se ha malinterpretado. Creía yo que la unción era, no sé, hacer danzar a la gente más. Creía que la unción era cuando alguien se ponía aquí de rodillas y wow, el Espíritu Santo le está dando de su unción. Pensaba que era eso, hermano. La unción, hermano, lo que Juan está tratando de decirnos, que la unción se refiere a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermano, nos ayuda a entender la palabra, a fin
de que encontremos la dirección correcta que debemos seguir para alcanzar la meta. Y les voy a poner como ejemplo aquí, cuando usted, por ejemplo, ¿no? Ahora en la actualidad tenemos el celular y queremos ir a un lugar y nos dicen, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir en tal lugar y te ponen la dirección. Uno rápidamente, ¿qué hace? A veces me pasa a mí, cuando estoy, ¿no?, manejando y alguien llega y me dice, voy a tal lugar. Y yo rápidamente abro el mapa, ¿no? Mapa Google. Y trato de ubicarme. Bueno, hermano, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender la palabra de Dios con el fin, hermano, de que tú puedas encontrar la dirección correcta para que tú puedas seguir y alcanzar la meta, hermano. Y bueno, nosotros, hermano, gracias a la dirección del Espíritu Santo que nos guía, hermano, a conocer la palabra, nosotros nos vamos a ir santificando todos los días, hermano. Cada momento, la palabra de Dios, hermano, nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar, hermano, a poder entender y direccionarnos con la palabra. Hermano, Él nos va a guiar. Él es nuestro guía. Él es nuestro ayudador, nuestro sustentador, hermano. Él nos va a guiar a toda verdad. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Con esto quiero ir ya terminando. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vives tú por el Espíritu, si dices tener a su Santo Espíritu, vive, hermano, como dice Pablo, vive y anda por el Espíritu. Hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted tiene el Santo Espíritu en su vida, si el Espíritu de Dios ha hecho morada en su vida, hermano, día tras día usted va a dar evidencias de que ha recibido el Espíritu Santo. En otras palabras, también dicho que usted es un hijo de Dios. ¿Y cómo, hermano? A través de nuestras obras, a través de nuestro caminar, a través de nuestros hechos. Hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, su vida tiene que ir tomando un cambio, hermano, radical. Su vida ya va a empezar, hermano, a ser transformada. Algunos, quizá de un momento a otro, como, bueno, voy a poner ejemplo, ¿no? Nuestro amado pastor anterior, el pastor Juan, él dejó de tomar así y ya, y lo dejó, y hermano, y se agarró tan fuerte a Cristo. Como hay otras personas, hermano, que quizá no les va a costar un poquito más, pero van a tener que luchar contra el pecado. Y todos en general, hermano, de alguna u otra manera, todos tenemos padecimientos distintos, pero todos, hermano, todos los que tienen el Espíritu de Dios, todas aquellas personas que son llamados hijos de Dios, van a luchar con el pecado. No estoy diciendo, hermano, que vas a ser perfecto, no lo somos. Estamos en camino a la perfección. La Biblia dice que llegaremos a ser perfectos cuando este cuerpo corruptible pase de lo corruptible a la incorrupción. Hermano, cuando seamos transformados allá arriba en el cielo, entonces llegaremos a ser perfectos. Mientras tanto, ahora, hermano, usted y yo tenemos una lucha constante. ¿Va a fallar? Sí, va a fallar, hermano, porque somos imperfectos. La Biblia dice que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, hermano, y caída. Usted y yo hemos nacido, hermano, con la dirección, digamos así, un poquito torcida. Hemos nacido, hermano, en pecado. Pero Dios, hermano, que es bueno y grande en misericordia, que nos ha elegido, según como dice la palabra de Dios, en la eternidad pasada, Él, hermano, nos tiene en sus manos fuertemente. Y la Biblia dice que no habrá cosa alguna, ni Satanás nos podrá sacar de las manos de Dios.
Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dices tener el Espíritu Santo en tu vida. Dices que el Espíritu Santo ha hecho morada en tu vida. Bueno, muéstrame. Santiago dice, ¿no?, que es necesario que mostremos nuestras buenas obras también para poder demostrar que hemos creído en el Evangelio, que tenemos fe. Hermano, tenemos que, conforme a la palabra, el Espíritu Santo nos va santificando día tras día. Él es nuestro sustentador. Si vives por el Espíritu, anda también por el Espíritu. ¿Cómo aplicar todo lo dicho en nuestras vidas? ¿Cómo puedo yo aplicar? El Espíritu Santo, hermano, es quien te va a ayudar a luchar contra el pecado. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar, hermano. Te va a ayudar con la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermano, te va a llevar al arrepentimiento. Cuando quizá tú estabas luchando y fallaste, bueno, Él te va a llevar al arrepentimiento. Él no te va a soltar de su mano. ¿Sabe por qué? Porque Él ha venido a su vida y ha hecho morada en su vida, y Él no se va a ir de su vida, hermano. Él ha venido una vez a su vida y para siempre, hasta el día de la redención. Y le agradecemos a Dios por ello. ¿Cómo puedo aplicar todo lo dicho en nuestra vida? Bueno, debemos buscar diariamente la llenura del Espíritu mediante la palabra, hermano, y poniéndola en obediencia. No es tan solamente leer, hermano, y ya, se acabó. Porque dijeron en la iglesia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Bueno, tenemos que leer la Biblia y bueno, y si no lo leo es pecado. No se trata de eso, hermano. Se trata de escudriñarlo y obedecerlo, porque de nada nos va a servir, decíamos la otra vez, de nada nos va a servir es ser estudiosos de la palabra. De nada nos va a servir, hermano, doblar 24 horas nuestra rodilla en oración. De nada nos va a servir vigilias, hermano. De nada nos va a servir ayunos, hermano, si no hay obediencia a la palabra. Hermano, no obediencia a mi pensamiento. No obediencia, hermano, a lo que yo pueda decir sin la palabra. Obediencia a la palabra. Buscar diariamente la llenura del Espíritu mediante la palabra y poniéndola en obediencia. ¿Cómo más puedo aplicar todo lo que hemos hablado en esta noche? Bueno, debemos permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter para producir frutos. Sí, hermano. Para producir fruto. Debemos permitir que el Espíritu Santo moldee. Usted debe permitir que el Espíritu Santo moldee su vida, hermano, día tras día. A veces no dejamos, hermano. A veces nosotros mismos somos piedra de tropiezo para nosotros mismos. Porque tanto es nuestro orgullo que a veces llegamos a decir, no, yo no estoy mal. Él está mal. Que venga y me pida perdón a mí. Hermano, debemos agarrar nuestro orgullo, hermano. Debemos agarrar a ese antiguo yo por el cuello y decir, quieto acá, un momento. Yo voy, la palabra de Dios dice, procuremos estar en paz con todos. Ir y pedir perdón, hermano. Ir y buscar la paz. Debemos permitir que Él moldee nuestro carácter para producir su fruto. Pablo nos dijo hace un momento, la palabra de Dios, el Espíritu Santo guió a Pablo y nos dijo que debemos quitar de nosotros todo enojo, ira, ¿no? Toda malicia. Bueno, hermano, debemos permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter, hermano. Y como último punto, seguir su dirección al tomar decisiones y servirle. Debemos seguir la dirección. Y voy a concluir con una cita del salmista David. El salmista David, siempre lo tengo en la mente. Le oraba y decía, Espíritu Santo, guíame por caminos de rectitud, por sendas de justicia. Ayúdame a andar. Y el Salmo 32:8, un versículo muy hermoso, habla y dice, y te haré entender y te enseñaré por el camino donde tú debes de andar. Hermano, debemos dejar que el Espíritu Santo nos ayude, hermano, a tomar decisiones y debemos servirle solamente a Él.
Si vivimos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Póngase de pie, hermano, y le agradecemos a Dios por la palabra. Le agradecemos al Padre por su misericordia. Amado Dios, gracias te damos por tu buena voluntad, que es agradable y perfecta.